Hola amigas y amigos, muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes, es un verdadero placer y sobre todo porque hoy me encuentro acompañado para llevar a cabo este programa de crítica sin censura de www.sentidoconurbado.com. A mi amigo y amigo de ustedes, ya lo conocen, una gran labor como psicólogo, como emprendedor, como persona que apoya muchísimo y que orienta a pues las personas que tienen talento aquí en la zona sur de Tamaulipas. Mi estimado amigo licenciado Gabriel Rubio Vadillo, buenas noches. Un gusto estar aquí, Oscar, nuevamente, en estos micrófonos, en estas cámaras y pues sumándonos a poner un granito de arena para este movimiento, para esta exigencia de justicia social en torno a la calidad de vida, pues sobre todo para las mujeres que son quienes cargan con esta desventaja, con este lastre de deuda social que tenemos con ellas. Con ellas. Definitivamente, y aquí lo importante es de que vamos a analizarlo desde el punto de vista principalmente en el área de psicología, cómo andamos en cuanto a lo que es la sociedad, y desde el punto de vista periodístico, en cuanto a las cifras, datos, cuáles son las repercusiones. El tema de hoy lo titulamos No un día sin mujeres, ¿sí? Que fue lo que vimos como invitación para que el día de hoy, una vez pasado el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, no hubiese mujeres circulando. Paralizaron Digamos, prácticamente a ¿sí? México, en A gran México. medida. Entonces, de esta manera decimos México sin mujeres. ¿Qué sería? No solo un día sin mujeres, sino México sin la mujer, nuestras mujeres y lo que es la violencia de género, en este caso decimos feminicidios. Quiero destacarte, mi estimado Gabriel, que del total de víctimas en 2019 fueron 32.765 hombres y 3.752 mujeres. Son más los hombres que son asesinados que las mujeres. Esto para nada trato de influir en el aspecto de que no sea importante el que ni una sola mujer, Exacto. de la edad que sea asesinada, sea violentada en esta sociedad. Fíjate que quiero hacer este contexto en base a estos datos que estás aportando, Oscar, con estas cifras. Hoy en la mañana inicié pues mi jornada primeramente con una consulta psicológica. Posteriormente tuve una conferencia en la UVM, Campus Tampico. Y pues bueno, como era de esperarse, la universidad vacía de mujeres. Solo había alumnos, solo había profesores, una chica de administrativo. Pero fue extraño entrar a esa universidad como tantas veces hemos estado, una universidad muy querida para nosotros. Y hemos visto pues hoy por primera vez algo que no nos hubiéramos imaginado, ¿sí? Una ausencia absoluta de mujeres, las calles con mucho menor tráfico, la fluidez, volteabas y veías pues como si en parte fuera un pueblo fantasma, muchos negocios y comercios que no abrieron justamente porque los bancos también trabajaron con restricciones, porque no había personal en cajas, las ejecutivas. Y esto, bueno, es solamente una muestra del cómo tenemos que ponernos a pensar a una escala mayor, como tú lo mencionas, de un México sin mujeres y de no solo un día, sino de lo que implicaría, lo que significaría esto para nosotros. Y posteriormente, bueno, estuve también en Televisa y fue lo mismo, el programa estaba pues sin mujeres. Fue una experiencia rara, extraña, a lo largo de todo el día, porque sí se hizo notar que era el objetivo, a pesar de que muchas personas, no solamente hombres, mujeres también, no entendieron cuál era el sentido de esto. Algunas decían, bueno, es que nosotros vamos a trabajar porque es otra forma de apoyar a México y lo hacemos a través del trabajo, no de descansar. No se trataba de tomarse el día por flojera, no era una cuestión, no era un día de asueto. Lo que se quería remarcar era el cómo efectivamente una sociedad puede tomar conciencia de lo que es una parálisis cuando dices de repente, ah caray, o sea, la mujer sí vale, sí es tomada en cuenta, sí tiene un peso muy fuerte al ver cuántas cosas dejaron de funcionar porque no estaban las mujeres presentes. Entonces es un proceso que nos tiene que llamar la atención porque ante todo fue una exigencia, no fue una fiesta, fue una exigencia de las autoridades, no solamente de este gobierno, sino de todos los que hemos tenido, para hacerles mención que la sociedad está harta de esta impunidad y de esta injusticia.
Y por ahí también en redes comentaba, ¿cómo se llama esta tipa loca de los pelos verdes? La Mars, ¿o cómo le llaman? La Mars. La Mars. Esta mona. Da un video lamentable en donde dice que estamos exagerando al hablar de que en México hay feminicidios, que estamos pintando al país como una nación de violadores y de asesinos, y que eso no es así, porque justamente hablaba de las cifras comparativas. Es que en ningún momento, este típico que no leyó las noticias, nunca estamos diciendo ni nunca se dijo que fueran más las muertes de mujeres que de hombres por la violencia. Lo que estamos diciendo es que es preocupante que por el solo hecho de ser mujer, vivir en México sea ya toda una odisea. Yo comentaba hoy con los alumnos de la UVM, ¿a quién de ustedes, de los hombres, les da miedo salir a la calle, por ejemplo, en pants, pantalones ajustados, y que alguien te agarre una nalga por la calle? Pues no, a nadie. Ok, una mujer vive esto de diario, es una odisea, por no decir un suplicio, caminar unas cuadras, esperar un autobús, estar expuesta a que por el hecho de ser mujer recibes comentarios absurdos, comentarios vulgares, piropos vulgares. Es un acoso sistemático de diario en todas partes, en la calle, a veces en el trabajo, en las escuelas. Esto es justamente lo que está detrás del por qué terminan las conductas machistas en un feminicidio y no una simple estadística como lo entiende la tipa esta pelos verdes. O sea, no acabamos de entender el sentido real de cuál es la preocupación y qué es lo que en México se remarca en base a estas cifras de la violencia, de que lo preocupante es que se te mata por el hecho de ser mujer, no por ser cualquier persona, no por una estadística, sino lo que implica la grave desventaja que es ser mujer en un país tan retrasado como lo es México. Bien, aquí es muy importante, como comentábamos previamente cuando acordamos hacer el programa juntos, somos complementarios. Quiero tomar, este es un plagio, ¿no? Porque lo dijo un compañero periodista, somos complementarios, la mujer y el hombre somos complementarios. Por supuesto. Cada quien tiene sus características y cada quien tiene sus derechos que deben de ser igualitarios. El asunto es, creo yo, que si bien la cifra de hombres es mayor, la cifra de asesinatos de hombres, que el de mujeres, la verdad es de que en México la cultura, por lo menos, yo que soy de los 60, soy del 62, aunque no me lo crean, quedé así por un avionazo, no creen que es otra cosa, era de respeto y sobre todo la que más estaba al tanto de los hijos era la madre en casa, el padre a traer el sustento en aquel entonces. Así es. Ese símbolo de respeto, ¿sí? Ese símbolo también de creación para quienes son parte de las religiones de diferentes, pues, digamos, expresiones, ¿no? En cuanto a si existe un Dios, la espiritualidad, la creación, etcétera, espiritualidad. Pues Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para que se unieran, crecieran, se multiplicaran, fueran felices, ¿no? Es correcto. Lo del pecado, bueno, ya es otra cosa, ¿sí? El asunto es de que ha crecido enormemente, o es que no se sabía antes de las cifras tan exageradas de feminicidios y de la violencia contra la mujer. No, por supuesto que se ha disparado. El asunto es que cuando una sociedad tiene un desbalance entre ciencia y humanismo, que es lo que nos ha pasado, la sociedad se va en un camino, en un declive, vamos directo a un abismo. En México efectivamente tenemos muchísimos avances tecnológicos, muchísimas transformaciones, pero hemos crecido poco en el sentido humanista. Algo nos pasó en esta manera de educar, en donde nuestra animalidad, nuestra forma de reaccionar primaria, primitiva, pues cada vez tiene una expresión más grande, más abierta, más permitida, porque se dejó de inculcar y de crecer en valores. Evidentemente esto fue tanto para hombres y para mujeres, pero por una lógica de consecuencias, una ley de la selva, una ley animal, pues la mujer, al ser una entidad humana con una menor fuerza física, con una desventaja natural, hormonal, en el sentido que lo queramos ver, evidentemente lleva la peor parte, ¿sí? Por supuesto que hay hombres golpeados, por ejemplo, tengo pacientes donde la novia los golpea, ¿sí? Pero también tenemos que voltear a ver que la mayor parte de los casos del maltrato, la violencia en la pareja, pues va a recaer en la mujer, sigue recayendo en la mujer. No es muy común que un hombre ponga una denuncia porque su exnovio lo quiera matar porque ya anda con otro, pero al revés sí. Entonces,
no es que simplemente hoy se conozcan más, realmente ha aumentado la violencia, ha aumentado la injusticia hacia la mujer. ¿Por qué razón? Porque somos una sociedad más animal, más primitiva, más salvaje, más violenta, que tiene un factor, un común denominador que se llama impunidad. Impunidad. Si bien es cierto que hemos fallado las instituciones, la familia sobre todo, en la educación, algo que motiva a un golpeador de mujeres, a un asesino de mujeres, es la impunidad. Dice, bueno, si yo conozco a tantos que han golpeado, matado, y un juez los libera a cambio de dinero y no pasa nada, pues yo también puedo hacer lo mismo con mi novia, con mi exnovia, y sé que voy a salir, sé que no me van a detener, sé que voy a dar un dinero y las cosas van a quedar hasta ahí. Yo ponía hace poco en redes sociales el ejemplo de este futbolista del América, ¿sí? Que es detenido de inmediato en menos de 5 días porque pone una golpiza a su mujer. Dice que fue un malentendido, o sea, yo creo que estaba jugando a las luchas y pues acabó mandándola al hospital, ¿verdad? Ese es el malentendido, supongo yo. Pero nos preguntamos, ¿por qué razón se procesó tan rápido y acabó ya en el penal una persona que apenas unos días atrás había golpeado a su mujer? Pues porque es una figura pública, porque al gobierno le conviene aparentar que está trabajando en la justicia hacia la mujer, pero si fueras una mujer más, una ciudadana de a pie, pues aquí nos damos cuenta que las mujeres pueden pasar largos meses yendo al Ministerio Público, dando vueltas, y no van a detener a tu golpeador, no le van a hacer nada. ¿Por qué razón? Porque no es una figura pública. Entonces, pues ya a manera de sarcasmo decimos a la mujer, si te vas a conseguir un tipo golpeador, por lo menos que es una figura pública, alguien famoso, y no un don nadie, para que cuando te golpee, pues te hagan caso y lo detengan. Porque lamentablemente en México funciona así la justicia. ¿Qué pasó con Sabo Romo de Caifanes? ¿Por qué inmediatamente, menos de 5 días, estaba su golpeador detenido y procesado? Porque es Sabo Romo de Caifanes, ¿me explicó? Claro. Ahí la justicia actúa, ¿por qué razón? Ahí sí es expedita, ahí sí es inmediata, pues porque es una figura pública. Pero el resto de los ciudadanos de a pie estamos expuestos a que depende del dinero que traigas en la bolsa, actúan los ministerios públicos, los jueces. Esa es la realidad lamentable que tenemos en México. Entonces, el sello se llama impunidad. Esta impunidad obviamente tiene también su origen y tenemos que verlo como, en este caso como nación. Es un fenómeno que se está presentando a nivel internacional. Por supuesto. Sí, esto de los feminicidios no es propio únicamente de México, ni la exageración es nada más. No, pero sí tenemos en números, en estadística, una prevalencia mucho más grande que otros países. Una tendencia que asusta y asusta a quienes tenemos esa educación de que lo principal y lo que había que proteger es a nuestras mujeres, principalmente a la madre, las hermanas, etcétera. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí entramos ya en el área de que, por ejemplo, yo voy a hacer una afirmación. La política lo abarca todo, aunque muchos no lo quieran así entender. ¿Por qué? Porque tienes política de precios, tienes una política para los pasajes, tienes una política para los comestibles, tienes una política hacendaria. ¿Para qué? Para que sea recaudatorio y el gobierno sea quien te dé el bienestar por el cual, sí, es su razón de ser y por lo cual son votados los gobernantes. No podemos culpar al gobierno actual de todo esto. Lo podemos es un lastre que traemos de décadas. Exacto, podemos culpar en cuanto a lo que está sucediendo actualmente y que no se detiene. Pero ya mencionaste, es un lastre, entonces sí cargamos con fallas de gobierno, o sea, lo que provoca es el sistema de gobierno este tipo de impunidad, porque son muchos los tipos de impunidad, ¿no? La clave detrás de todo esto está en el aparato legislativo. ¿Por qué razón? Si nosotros volteamos a ver la cadena, el histórico de cómo se convierte un acoso, un maltrato, un acto de violencia hacia la mujer, cómo desemboca en un feminicidio, ¿dónde está la clave? En nuestras leyes endebles. ¿Cómo es posible que los legisladores hayan diseñado leyes que le permiten a un golpeador, como en el caso de Abril, con este juez corrupto, que después de que se la medio mata a batazos, haya recuperado su libertad de inmediato, con dinero? Y muchos casos más en donde lo hemos visto aquí en Altamira, el tipo que acuchilló a la novia en pleno centro, a la exnovia. El tipo tiene un orden de restricción, no tenía que tener un orden de restricción, tenía que estar preso. Pero las leyes en México están hechas a modo para que se pueda comerciar con ellas, y ese es el punto central de la impunidad. Mientras las bestias golpeadoras sigan viendo que es fácil evadir la justicia con dinero,
que el juez lo va a liberar, que no va a ser considerado como un delito grave, que se puede seguir el proceso en el domicilio, en casa, y que no va a meritar una prisión preventiva, entonces esto no se va a detener. Esta es una falla clave, es un estrato clave, porque las leyes no han sido modificadas. Yo posteaba hace poco en Facebook cuando uno de los legisladores me parece que es de Morena, hacía como propuesta el poder eliminar o el prohibir el reggaetón, porque contiene información misógina, porque contiene información ofensiva que denigra a la mujer, que es violenta. Digo, de entrada, con todo y lo absurda y tonta que pueda ser esa propuesta, pues lamentablemente, para tristeza de muchos, no puede ser verdad. Vamos a tener que seguir soportando esta música denigrante. Pero yo a lo que voy es esto: ¿por qué entonces no proponer mejor cosas sensatas, como el modificar las leyes que permiten que un hombre que golpea a una mujer salga libre con dinero? Eso tendría que modificarse. No están trabajando nuestros legisladores en modificar eso. ¿Por qué razón? Porque al aparato de justicia le convienen este tipo de lagunas y de salidas, porque representa un ingreso enorme. La forma en cómo se maneja dinero para cobrar la libertad de un individuo que delinque son cantidades brutalmente millonarias que al aparato gubernamental no le conviene, por supuesto, modificar. Si esto cambiara, si una mujer supiera que se le va a hacer justicia en cuanto ella ponga la denuncia y que sin pretextos va a ser expedita la detención del tipo, obviamente la mujer se animaría a denunciar y le pensarían dos veces los golpeadores antes de hacerle algo a una mujer. Pero saben que en México esto no va a ocurrir. Si los asesinatos, andando alcoholizado, manejando, pagas y sales, imagínate una golpiza, por supuesto que es más fácil que un tipo esté libre. Entonces el problema de origen radica donde en lo endeble de las leyes hechas a modo para poder negociar con ellas y que un tipo no tenga prisión obligatoria por el hecho de que maltrate a una mujer. Y desde ahí está la falla. Y en este caso, aparte, bueno, se fomenta la inseguridad. Esto corresponde a gobierno, pero ¿tiene la culpa de todo gobierno? No, por supuesto. ¿Qué pasa con nosotros como células de la sociedad? O sea, vayamos a la familia, los hombres de la familia, los padres, los hermanos, etcétera. ¿Qué está pasando con nosotros dentro de esta sociedad? Que estamos canalizando, creo yo, veo yo, las reacciones de las tensiones diarias, de la impotencia, de tanto problema, de ver casi todas las noticias es negatividad, ¿sí? No hallamos muy pocas, tal vez porque también por nosotros mismos, los propios medios, le damos más importancia a lo negativo que a lo positivo que debiéramos de estar mostrando. Que debiéramos consignar. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, sí está pasando algo con nosotros los hombres. O sea, ¿por qué ir a desquitarte con la mujer? Yo recuerdo, antes el hombre mantenía a la mujer. De hace mucho tiempo acá se necesitan de la economía de dos, ¿sí? La economía binaria, de tanto del padre como de la madre, y esto a qué obliga a que los hijos sean desatendidos en cuanto a la moralización y todo ese proceso, ¿sí? Pero son las circunstancias de la economía también, las necesidades. En parte, pero la génesis radica, hemos estudiado este proceso a nivel de la psicología social en un estudio longitudinal y donde entendemos que este declive empieza, justamente ocurre en México, para ser precisos, ocurre más o menos hace unos 30, 35, 40 años. Esto ocurre con los papás de los chicos que hoy se les llama millennials. Ahí empezó el declive educativo, ¿sí? Si tú ubicas, por ejemplo, hoy tenemos gente de la tercera edad, abuelitos, abuelitas, que les tocó vivir en un México antiguo, en donde tú podías dejar tus hijos en la calle, ir al río, ir a donde fuera, a varias cuadras de distancia, y estabas en casa tranquilo y en paz porque sabías que iban a regresar perfectamente bien, en la mayor parte de los casos. Nadie los violaba, nadie los secuestraba, nadie les hacía nada, ¿sí? Tenía autoridad moral el policía de aquel tiempo, el bombero, el sacerdote, el padrino de bautizo. Cualquiera podía traértelo de la apatía si se portaba mal, y había un respeto a las figuras de autoridad, a los adultos, pero eran personas congruentes. Era un México en donde, si tú recuerdas, ¿qué pasaba cuando a un chamaco se le ocurría robarse un borrador, traérselo del salón de clases o un lápiz? Le daban una golpiza de aquellas
los padres de familia, y lo obligaban al día siguiente a ir a la escuela, a pasar al frente y a pedir perdón en frente a los demás compañeros, en público, por haber tomado ese lápiz, y lo devolvían. Y se comprometían a nunca volver a hacer eso. Y lección aprendida. En aquella época había este valor transmitido por los abuelos de que si un lápiz no es tuyo, entonces es de alguien. Cuando esto dejó de enseñarse en la casa, en la familia, en las escuelas, pero sobre todo en la familia, es que empezaron estos hijos que hoy ya crecieron, que hoy ya se hicieron políticos, que hoy son prófugos de la justicia, o están temporalmente ya capturados, aunque después van a salir, lo sabemos. Pero que no se robaron el Estado porque no les ocupa la cartera, diría Pedro Ferriz, ¿verdad? O sea, arrasaron con lo que pudieron. ¿Por qué razón? Porque ya no tuvieron ese papá, esa mamá, que desde el kinder les hizo ver que estaba terriblemente mal, o no les hizo ver que estaba mal, el robarse así fuera una goma de borrar. Cuando esa carencia educativa empezó a lacerar a la sociedad mexicana, vino este terrible declive post-millennial. No fueron los millennials, fueron los padres de los millennials quienes ya no supieron cómo transmitir la caballerosidad, cómo transmitir el respeto, cómo transmitir la honestidad. En el México antiguo, una cartera que tú te encontrabas era una cartera recuperada. La persona, no había teléfonos, pero buscaba la credencial, buscaba la dirección y te entregaba tu tarjeta. Tú le ofrecías una recompensa, la persona se negaba y se ofendía, decía, de ninguna manera. Como por ejemplo, los abuelos, cuando se prestaban dinero, no firmaban pagarés. Era la palabra. ¿Qué empeñaban en aquel tiempo? La palabra. La palabra. Préstalo a alguien de palabra. No. Ahora, cóbrale, te lo vas a echar de enemigo para toda tu vida. Cuando en México dejó de tener valor la palabra, ¿sí? Esto fue uno de los tantos focos que nos advirtieron que somos una generación, o que éramos una generación, que caminaba directo al abismo en el que hoy estamos ya viviendo. Estamos tocando fondo. Claro, vamos a suponer que el gobierno se pone a hacer su chamba y que entonces a quienes osen violentar a alguna mujer, de la edad que sea, van a tener y van a ser trasladados al debido juicio, al debido procedimiento, debido proceso. Sin opción de salir con fianza, punto. Pero tenemos saturadas también todos los que son los centros penitenciarios, que les ponen nombres muy bonitos, cerezos, etcétera, etcétera. Cada rato lo están cambiando con cada régimen. Pero a final de cuentas ya vimos que no son de readaptación social. No, al contrario, es de especialización criminal. Así es. Ahí sales con maestría y con posgrado. Sí, fácil, ¿no? Entonces, realmente el trabajo está hacia el interior. Somos los hombres los que tenemos que tomar ¿cómo se llama? La iniciativa. Las mujeres están enojadas y con justa razón. Los hombres estamos enojados porque nos están matando también a muchos de nuestros compañeros de género, ¿sí? Por miles más que las mujeres. Pero obvio, lo más sagrado para los mexicanos bien habidos, bien educados, son nuestras mujeres. Por supuesto. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos juntos ahora que no está totalmente polarizado, pero sí está politizado también ya este aspecto de las protestas o las manifestaciones feministas o profeministas? Mira, la manera de iniciar es bastante sencilla. Es justamente, por ejemplo, reconocer que estamos en una gravísima enfermedad emocional y mental, como lo hace el alcohólico. ¿Cuál es el primer paso que un alcohólico da para poder empezar a readaptarse, a sanar? Reconocer y aceptar que tiene una enfermedad, que está enfermo, y el segundo paso es reconocer que esta enfermedad lo rebasa y que yo no puedo solo, que necesito ayuda forzosamente si yo quiero dejar de tomar y si yo no quiero morirme por cirrosis o por mil cosas. Igual debe pasar con los padres de familia, reconocer que nos equivocamos, reconocer que somos una sociedad enferma, reconocer que tenemos que reeducarnos primero nosotros antes que los hijos. Y una vez que nos reeduquemos, papá y mamá, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que decirle a los hijos varones, que sus hermanas no son sus sirvientas y que tienen que lavar su ropa, que tienen que tender su cama, que nada de que tu hermana te va a recoger tu plato y te va a servir, perdón. Es una igualdad, es una equidad de género y entonces todos tenemos las mismas obligaciones. Pero ¿y el machismo, que es toda una tradición? Justamente ese es el proceso de romper. Yo comentaba hoy con los alumnos de la conferencia
Les dije, bueno, simplemente un termómetro para que nos demos cuenta cómo está el machismo en nuestras familias. El machismo puede ser pasivo, no siempre es con golpes. ¿Qué es el machismo pasivo? Yo les preguntaba, ¿quién tiene una familia en donde cuando tienen reuniones, cuando tienen cenas familiares, al terminar estas grandes cenas que se usaron un sinfín de platos, de sartenes, de ollas, quién tiene una familia en donde los hombres sean los que se levanten a fregar los trastos, manden a sentarse a las mujeres y los hombres limpien, laven, limpian los trastes, limpian la mesa, acomoden las cosas, barran y las mujeres estén sentadas? Pues por supuesto que nadie, no digo que no, a lo mejor habrá una familia que ocupe este formato de vida y que así vivan, pero la mayoría de esto no ocurre. Entonces nos estamos dando cuenta que desde ahí hay un machismo pasivo y un machismo implícito. Cuando esto empiece a cambiar, cuando la mujer deje de decir, es que mi marido me ayuda con mis hijos. A ver, señor, espéreme, ¿cómo que le ayuda con sus hijos? O sea, usted vive al lado y su marido, que es su vecino y viene a ayudarle a sus hijos, ¿son de otro señor sus hijos? No, son de él también, entonces no le ayuda. Su marido está haciendo la parte que le toca como papá. Señoras que me dicen, no, es que mi marido me ayuda mucho en los quehaceres de la casa. O sea, ¿cómo? Él vive en la casa de al lado, es su vecino y se brinca la barda para ayudarle a la casa de usted, que usted compró sola. No, vivimos donde mismo. Ok, entonces no le ayuda. Su marido está haciendo la parte que le toca y no hay nada que celebrarle. O sea, no hay ningún mérito en que el marido haga también esas cosas. ¿Por qué ensalzarlo? ¿Por qué verlo como si fuera un virtuosismo? Simplemente es una parte que le toca. Y otro punto muy importante, señora, si usted quiere que su hija no tenga novios patéticos o golpeadores que le ofendan, que la maltraten, pues no deje que su esposo le dé esta vida de perro que usted permite, que usted ve normal, que usted tolera a su marido, porque con qué cara va a reclamarle a su hija que no permita que el novio la trate de esa manera. Si su hija creció viendo que usted la golpea, la insulta, la engaña, la manipula, es un absurdo pretender darle clases a una hija de que se respete a sí misma cuando ella no ha visto eso en su propia casa. La falta de acompañamiento, esa falta de convivencia que ahora se reduce a los sábados, si bien les va sábados y domingos, ¿no? Porque nada más, hay veces se reprime nada más Sí. al puro domingo. No se da tampoco ya esta comunicación porque pues tenemos la telefonía en celular, aquello de que yo estoy aquí, estás a mi lado y ahorita estoy viendo quién nos está escribiendo, quién nos está contestando, cuántos nos están viendo, ¿no? Cosa que no estamos haciendo porque estamos educados de diferente manera tú y yo. Pero los demás sí lo harían, ¿no? Entonces, este es otro factor, la tecnología también nos aísla y a la vez de aislarnos, ya que se rompe esa comunicación, nos va alejando y nos torna más violentos. Sí, pero mi querido Oscar, la tecnología, lo que está pasando con la tecnología es la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo del agua? Hay algo que se llama vacío en casa. Años atrás me decía un padre de familia, bueno, licenciado, hicimos lo que nos dijo en terapia, en consulta, mis hijos y yo, mi esposa, dejamos los teléfonos celulares fuera del comedor, nos dedicamos a convivir y me dio mucha tristeza que pasaban los minutos y aquella comida era un absoluto silencio. Nos dimos cuenta que no teníamos ya nada de qué hablar, que hacía mucho tiempo que habíamos dejado de mirarnos a los ojos, de preguntarnos cosas, no sabíamos qué decirnos, nos quedábamos callados en la mesa todos comiendo en silencio, porque antes era una costumbre estar con la televisión, con el periódico, con el celular, con la tableta, y dejamos todo eso como usted nos pidió, pero sí es un silencio sepulcral. Y entonces descubrimos algo terrible, que es que no nos conocemos como familia. Esto pasa con los niños. ¿Por qué un niño se la pasa metido en una tablet? Porque evidentemente resiente el vacío de ese padre ausente, de ese padre que está ahí en calidad de bulto, de esa mamá que no le hace caso. Evidentemente el niño se harta de que no lo volteen a ver y que tiene una tableta como juguete para que no delata, y entonces evidentemente no tiene nada que voltear a ver a papá y a mamá porque viene arrastrando con ese vacío. Un niño que creció sin que mamá le leyera un cuento acostada con él junto a la cama, sino que se dormía con una tableta mirando YouTube o mirando no sé cualquier tontería en una red social, pues evidentemente es un niño que crece en soledad. La mamá puede estar ahí cerca, en el otro cuarto, pero está en su propio teléfono. El papá está viendo la televisión, está en Facebook, está haciendo mil cosas, pero son niños, como dices tú, Oscar, están creciendo sin acompañamiento. Y justamente es parte del proyecto que tenemos en Grupo Freedom. Esto se llama terapia de acompañamiento, que va a ser un entrenamiento escuela por escuela con los padres de familia,
para Interesante. rediseñar la estrategia de acercarnos. O sea, ahora tenemos que descubrir cómo rayos me regreso a ser un papá, una mamá normal. ¿Cómo le hago para poder conocer a mi hijo? Porque a veces no sabemos ni qué color le gusta, ni quiénes son sus amigos más importantes, ni quién es su grupo de música preferido. Somos perfectos desconocidos bajo un mismo techo conviviendo. Definitivamente, fíjate que me ofende muchísimo el hecho de que en grandes instituciones educativas, por lo pronto, aquí en el sur de Tamaulipas, Universidad del Noreste, Universidad Autónoma de Tamaulipas, la gran cantidad de manifestaciones de acoso, de abusos, ¿sí? O de intercambio, ya no sé cómo llamarle, ¿Hay de todo? ¿sí? Para darte calificaciones, pues acuéstate, mándame fotos, etcétera, 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 etcétera. Es increíble, o sea, no tenía yo una proporción ni siquiera cercana a lo que se manifestó en estos 2 días pasados. Es increíble que a donde tienen que ir nuestros hijos, porque no podemos atenderlos, porque el trabajo, no estoy disculpando a los hombres, ¿sí? Que se entienda claro, ¿sí? Sino que aquellos que viven esa situación de que tienen que estar fuera de casa, efectivamente trabajando, porque si no, no puede mantener, y entonces ya nada más se toma aquello de que mi obligación es aportarte lo que necesito a mi esposa y a mis hijos en cuanto a material se refiere. Sí, ser un proveedor. Sí, pero la desmoralización, tiene razón en ese aspecto, AMLO, en que tenemos que moralizar, remoralizar la nación. Por supuesto, sin embargo, aquí tenemos que ser muy claros, porque, por ejemplo, en incidentes como el que tú mencionas, de lo que pasó en las universidades, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un revoltijo, tenemos un costal con diferentes temas. Vamos a enumerarlos. El primero, el tema del acoso, por supuesto que existe. ¿Que hay maestros acosadores? Por supuesto que hay maestros acosadores. Número 2, hay intercambios sexuales. ¿Qué es esto? Las alumnas aceptan o promueven o por iniciativa propia ya se han acercado a maestros para un intercambio sexual por una calificación. Por supuesto que existe. Tenemos 22 años de experiencia con pruebas de lo que estamos diciendo. Por supuesto que hay alumnas que suben, y esto todo el mundo lo sabe, que los papás finjan que no, que sus hijas fingen que no saben, que sus hijas suben fotos desnudas a chats que cobran por mandar estas fotografías o videos, ya sea a los amigos, a los novios, a desconocidos, a los maestros. Tenemos también ese tipo de intercambio sexual, y eso no es un acoso, eso es prostitución. Y no les están obligando, lo están haciendo porque quieren. Obviamente no son todas. También tenemos, ¿qué pasa como punto 3? Tenemos venganzas. Maestros que realmente no son acosadores, distintos a los maestros que sí ejercen ese tipo de presión, pero que manera de venganza a una alumna porque la reprobó, porque no accedió a una calificación, o porque le cae gordo simplemente, puso su nombre en un post-it de manera cobarde, sin que el maestro hubiera hecho nada que meritara el ser exhibido de esa forma, y ya hubo un daño moral terrible. Hay videos en donde hay pruebas y que deben sancionarse y castigarse a los responsables, pero también hay videos donde un maestro les dice, bueno, ok, ¿yo en qué te ofendí? Díganme aquí, ahorita enfrente, si a alguien yo le faltaba el respeto para que hayan puesto mi nombre en esos tendederos, en esos postis. Aquí estoy, dando la cara, díganme yo en qué les fallé. Y ninguna alumna dio un paso al frente. ¿Por qué razón? Porque sabían perfectamente que era una infamia lo que estaban haciendo con ese maestro en particular. No estoy diciendo que en todos los casos no haya ocurrido, por supuesto que ocurre, lo sabemos, y en muchísimas escuelas, y esto lleva años pasando. Pero lo sorprendente es que cuando abusamos de las redes sociales y difamamos, pasan cosas como, por ejemplo, en otro contexto. Tú viste por ahí cuando a esta chica del Banco Santander en Boca del Río, Veracruz, un sujeto la señala, se entiende la desesperación del sujeto, pero injustamente la señala como cómplice de los asaltantes que le habían robado su dinero. La insulta, la denigra. El punto es que para este momento siguen circulando memes de esa chica en todo el país y fuera de México. Si tú buscas, por ejemplo, en internet, Cajera, Santander, Boca del Río, hay miles de datos donde está su imagen con burlas, con memes haciendo sátira, donde se le da por culpable, donde la gente, la sociedad en México se ha vuelto ya juez, ya somos ministerio público, ya somos investigadores, y decidimos que era culpable, y esto no era cierto. Cometimos un gravísimo error con ella. El tipo que la acusaba ya se disculpó públicamente, sin embargo este video no trascendió.
muy poca gente lo ha visto. El daño ya está hecho. Él supo que el culpable, quien dio el pitazo a los rateros, era un cliente que estaba atrás de él. Ya se investigó, ya se supo. La chica nunca tuvo nada que ver. El banco lo mantuvo desde un inicio. Nuestros empleados no tienen teléfono celular. Lo corroboramos con la gente de los bancos aquí mismo. Nos dijeron, es imposible, un empleado no tiene teléfono celular. Tú metes una contrabando, en ese momento te corren y hay castigos. Entonces, el problema es que aunque ya se disculpó, el daño ya está hecho. Ya no hay forma de revertir. Estos meses van a durar circulando muchísimos años en internet. Ya su imagen se denigró. Ese bueno sí tiene hijos, pero algún día quizá va a tener hijos. Imagínate que en la primaria un alumno te diga, mira, aquí está tu mamá ratera, aquí está en las redes su foto, sin ser cierto. Entonces, lamentablemente en este caso las universidades se cayó en el abuso. Y esto es una cuestión educativa en casa, porque mi pregunta es, atrás de estos videos, en esas protestas, ¿dónde estaban los padres de familia? ¿Dónde están las carpetas de investigación con los números de expediente donde ustedes fueron con sus hijas a poner la demanda, señoras, señores, al Ministerio Público porque su hija era víctima de acoso? Nunca había ningún padre de familia con un número de expediente al Ministerio Público diga, yo ya fui a poner mi demanda. ¿Dónde están? Estas son las pruebas que debimos de haber mostrado y no anonimato, no tendederos, no sanitarios con post-it. Las pruebas son carpetas de investigación, son expedientes, o bien un video donde yo fui a poner mi demanda, mi denuncia, y la secretaria se negó a levantarme mi denuncia y aquí está la prueba. Estas son evidencias y nadie presentó ese tipo de evidencia. Entonces, no negamos que exista el acoso, pero las formas, los medios, las maneras fueron un rotundo fracaso. Tuvieron una reprobación prácticamente general de más del 80% de la sociedad, porque no estamos criticando el denunciar cuando el acoso existe, sino el abuso y la forma y la manera incorrecta de plantearlo. La familia hay veces se vuelve, bueno, me asustaba el aspecto de que la mayor parte de las agresiones son de gente cercana, ¿Sí? Incluso cosanguínea. Por supuesto. Sí, ya no estamos hablando del vecino, del novio de allá de la universidad, de la prepa, ¿no? O el delincuente callejero. Estamos hablando precisamente de que son gentes muy cercanas quienes abusan, quienes cometen estos feminicidios o este tipo de violencia. Y fíjate, por ejemplo, de la forma más simple el feminicidio, antes de eso el abuso, por ejemplo, de la conducta sexual, como dices tú, es mucho lo que tú dices, es totalmente real. Y a veces no es nada más el padrastro, es el propio padre biológico, y lo decimos porque tenemos conocimiento de causa, conocemos a las personas, conocemos a las chicas que nos han dicho, mi padre abusaba de mí hasta tal edad, mi madre lo sabe, lo permitió, nunca quiso denunciar, y mi padre sigue viviendo con nosotros. Y conocemos a los padres de la chica. Y es un silencio familiar, es una complicidad familiar. La señora sabe que su esposo lo hizo, sabe que su hermano lo hizo, sabe que su propio padre, el abuelo de la chica lo hizo, y cayó. Y mantiene el silencio. Y una chica sabe que la daña muchísimo la experiencia de abuso, pero la daña más el silencio de su madre, que está ahí para protegerla y que se volvió cómplice del abuelo, del padre biológico, del tío de la chica. Y entonces tú dime, ¿cómo esperamos que el gobierno haga únicamente el trabajo, mientras que en casa seguimos siendo cómplices de violadores, cuando son los propios familiares quienes cometen la violación? O sea, definitivamente la parte que le corresponde a cada cual, ¿no? Y creo que Claro. como sociedad hemos dejado de hacer nuestra parte y queremos que todo nos lo resuelva el gobierno. Empezamos a podrirnos al interior de la familia y queremos que afuera el gobierno de López Obrador haga todo. No es posible. La responsabilidad está también en papá y en mamá, que estamos criando y permitiendo que existan hijos abusivos, hijos violadores, que haya hijas violadas, que haya padres abusivos, que haya abuelos abusivos, que haya tíos abusivos, y queremos que esto lo venga a resolver López Obrador. Definitivamente estamos muy fuera de foco. Definitivamente. Que es cruel, ¿eh? O sea, ya con todo este contexto, todo lo que hemos manejado a lo largo de este programa, que se me hace poco para todo lo que nos falta, pero que no podemos aburrir a nuestra audiencia. Se les hacen sosos luego los temas tan... Sí, porque está tan contaminado ya los medios, televisión, radio, redes sociales. Es una negatividad tremenda, pero no podemos callar en ese llamado de que la gente y la familia tome conciencia y empiece a hacer algo en la forma en cómo estamos educando. Y tenemos que reeducarnos nosotros como papás primeramente. Y la otra, tienes que aprender a defenderte. Así es. Sí, o sea, nuestras mujeres tienen que aprender a defenderse. Pero en el caso de que se defiendan les va peor. Bueno, es que la defensa empieza no después de que estás bañada en sangre
y le hablas a la policía, como ocurrió aquí en Madero, al 911, llegan 4 policías, una chica golpeada, bañada en sangre, le dijeron, no podemos entrar al domicilio, y les dijo, a ver, permítame, es mi casa, estoy diciendo, me están golpeando, entra, soy yo la dueña, y se negaron a intervenir y no la defendieron. ¿Qué tiene que hacer una chica ante este panorama donde la justicia no te va a defender? Desde las primeras semanas que tú ves que tu novio es un patán, que te controla, que te vigila Facebook, que te pide tus contraseñas, que te pide tu WhatsApp, que te revisa tu teléfono, desde ahí estás dándote cuenta que estás con un psicópata en potencia. Si tú sigues al lado de esa persona, no eres víctima, sino cómplice de la violencia. Esto viene a complicar muchas circunstancias de la vida real, de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo distinguir ya ahora, Gabriel, el cortejo del acoso? Cuando una mujer dice, no gracias, no me interesa, ¿sí? Un macho imbécil entiende, esfuérzate más, me estoy haciendo la difícil. Un no es un no, señores, se acabó, punto. Si la chica accede, sonríe, bueno, quiere decir, es una luz verde, continúa, me gusta, me atrae, ¿no? Pero si ya recibiste un no, y un segundo y un tercer no, si tú sigues en esto es un acoso, punto, no hay mucho que escarbarle. Con todo el hecho del mundo te puede denunciar porque estás interfiriendo con su círculo de libertad, con su espacio, estás interfiriendo en su derecho mínimo a tener esa tranquilidad en la que ella quiere vivir. Estamos viendo que se están tornando también un número determinado de mujeres muy violentas. O sea, de a tal grado de que también hacen uso de bombas molotov, como sucedió el día de ayer, ¿sí? Golpes con tubos, utilizando cualquier cosa. Sí, por supuesto. Pero bueno, además sabemos, contra mujeres, porque bueno, sabemos que la oposición actual, entiéndase PRI, PAN, pues utilizan infiltradas para poder agredir, para poder reventar este tipo de manifestaciones, para poder crear este caos. Entonces, si tú le sumas que la oposición es violenta y que el gobierno en curso, pues a veces es omiso, entonces obviamente dejas a la sociedad a manos de la violencia de cualquiera de las partes. Entonces es un trabajo enorme que tenemos que hacer como sociedad, insisto, y como gobierno, y dejar de estarnos peleando y masacrándonos en redes sociales y de aventar tanto odio en Facebook. Tenemos que trabajar mucho en sanarnos por dentro, Oscar, en curar la violencia que nos aqueja desde el interior para poder tener vidas afuera que no sean violentas. Pero ¿cómo le hacen? O sea, el caso de, vamos a decir, la señorita X, ya habló con su papá, ya habló con su mamá, sí, la están acosando. Incluso van con las autoridades, porque me ha tocado casos en que fueron a las autoridades y las autoridades les valió, ¿sí? Después mataron, ¿sí? A la fémina. Sí. Punto. Y entonces ahora vamos a manifestarnos porque antes de que nos masacren, como demostramos ya, las cifras son muy superiores de los asesinatos de hombres, con hombres, ¿sí? Que el de las mujeres. Pero por supuesto que no debemos de permitir de que las cifras, ¿sí? De violencia contra la mujer, sin llegar ya al asesinato, o sea, cualquier otro tipo de violencia, pues se sigan incrementando. Pero Claro. ¿qué pasa? O sea, ¿a dónde va esa persona? ¿Se suicida? ¿Se vuelve víctima de ese sistema? O sea, de esa aberrante realidad cotidiana. Por supuesto que existe, Oscar. Claro que existen casos de chicas en donde, sin deberla ni temer y sin haber dado motivo ni lugar, como luego dicen, han sido y son víctimas y están siendo víctimas de acoso de un tipo que insiste y que se aferra sin que le hayan dado ninguna señal para que entre a sus vidas, y que efectivamente las autoridades no operan, los jueces, los ministerios públicos no operan, la policía no opera, y que evidentemente este tipo de casos pues requieren de una lucha, una exigencia social, como ya se está manifestando, que puede llegar a tornarse violenta. Pero tenemos que ser muy realistas en cuanto a números. La mayor parte de los casos, la estadística de chicas que son maltratadas, violadas, golpeadas, asesinadas, conocían a su agresor, vivían con él, tenían una relación con él, y se les dijo muchísimas veces, aléjate, ponle un alto, no le permitas aquello. Desde la primera señal que empieza el tipo a pedirte tu contraseña, a controlarte a qué hora saliste de la escuela, a qué hora llegaste, bórrame este de Facebook, y ese quien te habló, y no vas a ir a la fiesta, y cámbiate ese vestido, y quítate ese pantalón, y no te maquilles así,
tienes a un psicópata a tu lado. Si tú sigues al lado de ese animal, no te estés entonces después quejando de los feminicidios cuando tú sigues promoviendo con tu cercanía a una persona perturbada esta clase de convivencia, de oportunidad, y entonces no eres ya una víctima, sino un cómplice de la violencia. Pero ¿qué pasa con estas chicas? Tienen una autoestima, no los suelos, en el inframundo, vienen de hogares con muchísimo daño familiar y tienen que trabajar bastantísimo en una reestructuración del sentido de la autoimagen, la autovaloración, para poder decir, pues yo merezco una vida diferente, yo no merezco tratada de esa manera. Lamentablemente esto no está pasando, las chicas siguen permitiendo y tolerando porque sienten que esto es lo que merecen, y lamentablemente nuestra panorámica social nos muestra que esto va a seguir ocurriendo. Estamos remando contra marea, mi querido Oscar. Definitivamente, nosotros somos respetuosísimos de las mujeres, somos profeministas, queremos que las mujeres sobresalgan, las entendemos no como una competencia, sino como la otra parte nuestra, ¿sí? Y nosotros de ellos. O sea, somos complementarios, vuelvo a insistir. Así es. Me gustó el término, se me hace bastante neutro. Acertado. ¿Sí? Sin cargarse a otras... Nos necesitamos mutuamente. Fuimos creados así, o sea, no podemos existir el uno sin el otro. Va a haber un desbalance muy fuerte, ¿no? En esta sociedad. El asunto es de que en el caso correspondiente acudan a las instituciones, tenemos que seguir haciendo el trabajo conjunto, psicólogos, psiquiatras, periodistas, abogados, yo creo que entran todas las ramas aquí, ¿no? Nadie somos Pero sobre todo ser congruentes, porque ¿de qué sirve que yo exija a la institución que haga su trabajo si yo estoy educando a hijos machistas que al llegar a ser juez, ministerio público, policía, pues va a tomar una decisión obviamente sesgada, una decisión injusta, porque bueno, no se convirtió en corrupto cuando llegó y asumió el puesto. Se empezó a corromper desde que yo lo eduqué de esa manera, como padre de familia. Entonces hay que tener congruencia entre cómo educo a mis hijos y la parte de exigir a las instituciones que hagan su trabajo. Y que no solapemos quienes nos demos cuenta dentro del ámbito tanto familiar como cercano, ¿no? ¿Sí? Que pudiera ser tu colonia, ¿sí? ¿Sí? Tu ciudad, tu propia casa, tu familia, ¿no? De que si nos damos cuenta de un abuso de este tipo, tratar de intervenir en favor de que las cosas vayan por donde deben de ir, que es nuevamente respetar, porque aquí lo que se nota muchísimo es la falta de respeto ya del hombre hacia la mujer. Pero también debo de decir, discúlpenme, sé que les va a caer muy gordo, sé que hay muchísimas tendencias de jovencitas que son hermosas, pero que les gusta exhibir, ¿sí?, esa belleza, esos atributos físicos en medios masivos como es eso de internet. Exacto. O sea, aquello estaba analizando hace rato con el ingeniero acá, con Ramón, de que ayer decían, y hoy también, oye, es que con mi cuerpo yo hago lo que yo quiero. El hecho de que yo vaya con pants apretados, leggings, no sé cómo se les llama, digo porque yo no los uso, eso lo tranquiliza, escotes, etcétera, no provocan, o sea, es decir, puedo ir desnuda y tú no debes de tocarme, ni chiflarme, ni decirme nada. El punto es ubicarnos que estamos en un país que lamentablemente no puede darte las garantías que debería de darte. O sea, no estamos censurando el hecho de que la mujer se vista como le dé la gana. Lo que estamos haciendo es una invitación de decir, bueno, ok, estás en todo tu derecho. Lamentablemente el delincuente, el acosador, el abusador, eso le importa un comino. Tus derechos no le importan. Y tienes una autoridad a la cual tampoco le importan tus derechos. Entonces, ¿cómo ejerces tú esos derechos en un ambiente en donde no tienes esas garantías? ¿De qué sirve que sea un derecho legítimo si el aparato gubernamental no te respalda? Ese es el grave problema por el cual les pedimos que tienen que cuidarse mucho. En lo que este país se le quita lo podrido y se sana, que no lo vamos a ver nosotros definitivamente, pero algún día deberá de sanar y habrá ese ambiente para que la mujer pueda tener la libertad que tiene en otros países. Pero es un camino todavía muy largo. De aquí a que eso sea una realidad, tenemos que cuidarnos. Mientras tanto, bueno, pues creo que sí cumplió la convocatoria con el objetivo de que se inició con la de Brujas del Mar, aunque después dicen que ya la líder de ahí de las de Brujitas del Mar, que sí estaba con
con Calderón, que si era muy amiga de Calderón, etcétera, eso ya es otro rollo. El asunto es de que sí, había que llamar la atención para que tomemos más en cuenta de que está creciendo demasiado la victimización de las mujeres, ¿sí? Hasta llegar al asesinato, y que esto no debiera de suceder. Seguimos con un grave problema que no es el de ustedes las mujeres, ¿sí? Que es el enorme, ¿sí? Y desproporcionado número de hombres que son asesinados y que mueren violentamente. Así es, Pero, la violencia generalizada. pero ustedes pues son lo más valioso que tenemos. Creemos que es lo más bello de la creación, ¿no? Es correcto. ¿Sí? ¿Estamos? Así es, en esa sintonía. En esa sintonía. Amigas y amigos, esperamos que les haya servido mucho, y si fue poco, ya la hicimos, ¿sí? La intervención de alguien que es especialista en estos temas, un profesional de la psicología. Gabriel, muchísimas gracias, amigo, por venir venir estar aquí tu compartiendo, casa. y gracias al público que nos sintoniza. Gracias. Y por supuesto les agradezco muchísimo. Ya saben, los quiero mucho. Su amigo Oscar de Ramón Castañeda Montemayor. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, porque sí creo en él.